Hola, soy Ana Prior, directora del Centro de Investigación Farmacológica CIF del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. Bienvenidos a nuestra sección 1 a 1 con el experto. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Bargalló Rocha. El doctor Enrique Bargalló Rocha es experto en cáncer de mama. Ha colaborado en instituciones de prestigio por más de 20 años. Se formó como médico cirujano en la Universidad La Salle. Realizó la especialidad de cirugía oncológica y cirugía general en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente es jefe del Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología. Durante su gestión ha coordinado y liderado diversos programas y proyectos como la implementación de la Unidad Funcional de Tumores Mamarios. Hola doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestra entrevista 1 a 1 con el experto. Nuestra primera pregunta sería, ¿cuáles son los principales tumores mamarios y cuáles son los procedimientos estándar para tratarlos? Primero, gracias, ¿no? Y tendría yo que decir que cuando hablamos de tumores, hablamos de cualquier condición que pudiera afectar la glándula mamaria. Voy a dividirlos en dos grandes grupos, tumores benignos y tumores malignos. Y como todo en la vida, seguramente hay algo intermedio, de comportamiento incierto o algo que pudiera estar pasando entre algo benigno y que pudiera estar proliferando en volverse algo maligno, ¿no? Y la realidad es de que a nivel celular tendríamos que hablar cuáles son las manifestaciones de cómo los vas a categorizar en ese sentido. Y cada uno de estos tiene abordajes diametralmente diferentes. Entonces, cuando alguna persona se toca un tumor, una bolita, un nódulo, creo que hay que abordar justamente desde ese pensamiento. ¿Qué características tiene? ¿Cómo llegan? Desde el diagnóstico. La precisión desde el abordaje diagnóstico creo que es el primer parteaguas. Cuando hablamos de tumores malignos, es cuando ya el patólogo vio abajo del microscopio esas alteraciones a nivel celular muy características de un cáncer. Y una vez que tenemos ese diagnóstico, se abre un algoritmo de posibilidades de cómo lo debemos de abordar. Desde mi punto de vista, la estrategia en el abordaje nos permite saber qué es lo que queremos hacer y plantear los objetivos. Cuando planteamos los objetivos, sin duda, lo que buscamos es un objetivo general, que la paciente esté mejor. Y cuando decimos que esté mejor, finalmente es un objetivo en donde todos coincidimos, que viva más y que viva con mejor calidad de vida. Los objetivos secundarios no son menos importantes, porque ahí es en donde probablemente podemos tener la misma ruta para lograr ese objetivo principal, y en esos detalles puede ser que empieces con tratamiento con cirugía, que empieces con tratamiento sistémico, y digo tratamiento sistémico porque son medicamentos por diferentes vías de acceso, orales, por la vena, intramusculares, la que tenga que ser. Y hoy le pueden poner diferentes etiquetas, quimioterapia, hormonoterapia, tratamientos biológicos, inmunológicos. Eso se refiere un poquito más al mecanismo de acción. Lo que sabemos con los tumores malignos de mama es de que en general la mayor parte de las pacientes reciben un tratamiento sistémico y uno local. Ok. Creo, ahorita que lo platicaba, que una de las grandes dudas cuando empezamos a hablar de tumores, la palabra que las personas de calle que no estamos como tan cercanas al tema médico o que no están tan cercanas al tema médico, pensamos en tumor es igual a cáncer, ¿no? Entonces, ahorita mencionaba algo que es muy importante, que bueno, pueden ser tumores y no necesariamente desarrollar un cáncer, ¿correcto? Y que una vez que se hace un diagnóstico adecuado, entonces ya se puede brindar un tratamiento específico para ese tipo de cáncer. ¿Cuáles serían como los factores de riesgo principales o más comunes para desarrollar un cáncer de mama? Y hay factores de riesgo que determinan
esta predisposición a desarrollar cáncer de mama? Sin duda sí. Sin duda, hoy llamamos factores de riesgo. Cuando hablamos de cáncer de mama, voy a poner los dos factores de riesgo más importantes y poderosos. Uno es la edad. Conforme una persona va creciendo en edad, su posibilidad de desarrollar cáncer va aumentando con los años. Cáncer de mama no es la excepción. No quiere decir que no haya mujeres u hombres en edad temprana para tener cáncer de mama, pero la posibilidad es mayor conforme va creciendo. Y el segundo factor más importante es el género. El hecho de ser mujer aumenta considerablemente el riesgo de tener cáncer de mama con respecto a un hombre, casi 100 a 1. Tiene que ver hoy con la exposición que existe de estrógenos. A mayor grado de exposición de estrógenos de manera continua, mayor posibilidades de alteraciones para que esto suceda. Por eso es un tema de género. Los hombres también tenemos circulando estrógenos, pero nuestro porcentaje de estrógenos circulando es mucho menor que el que pueda tener una mujer. Y de ahí vienen muchos otros factores asociados. Seguramente en algunas otras de las cápsulas han hablado de que el cáncer es multifactorial y tiene que ver con alteraciones intrínsecas de la célula y extrínsecas de la célula. Para cáncer de mama, sin duda puede haber factores del estilo de vida, que ahí voy a poner quizá los más importantes: el hacer o no ejercicio, o tener sedentarismo y no tenerlo. Número 2, tener sobrepeso o no tener sobrepeso. Y número 3, el consumo de alcohol. Sin duda tienen un impacto en el estilo de vida muy importante para aumentar el riesgo. A veces, muchas veces se confunde que todo tiene que ver que si tuve hijos o no tuve hijos. Ahorita podemos hablar de eso, pero me quiero centrar en esos factores de riesgo porque esos factores de riesgo son modificables. O sea, está en la decisión de esa persona de tenerlo o no tenerlo. Hay algunos otros factores de riesgo no modificables que también tienen su peso, como los factores de familia o herencia, la presencia o no de algunos genes que pudieran aumentar o no el riesgo, y seguramente algunos otros factores ambientales. Y por factores ambientales, mujeres que han estado en exposición por radiación en el tórax aumentan el riesgo. Entonces, creo que en esos tres grandes grupos, factores de riesgo desde el punto de vista ambiental, factores de riesgo desde el punto de estilo de vida y otros factores de riesgo de la persona, la edad, el género. Se ha hablado mucho quizá de la raza, creo que el impacto es mucho menor, y de la exposición sin duda a que puedan tener estrógenos, sobre todo por periodos más largos. Terapia hormonal de reemplazo por largo tiempo puede ser un gran factor. Claro, que ahí es muy importante porque de pronto cuando hablamos de factores de riesgo, lo primero que piensa la gente es en cómo mitigarlos, ¿no? Cómo evitar factores de riesgo. Está este caso muy famoso de Angelina Jolie que, ¿no? Tenía un factor de riesgo genético de desarrollar el cáncer de mama y decide hacerse una cirugía, ¿no? Pero se habla muy poco de cambiar estilos de vida mejor para prevenir el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué tan necesario sería, o qué tan bueno sería pensar en medidas para mitigar estos factores de riesgo que no tienen tanto que ver con el estilo de vida? O sea, ¿realmente hay manera de reducirlo? Sin duda. La verdad es de que, o sea, tenemos esos factores de vida, esos factores de riesgo del estilo de vida, que el impacto en educación es muy importante, ¿no? O sea, todas las medidas en educación que podemos hacer, como entrevistas como esta, cómo impactar en las nuevas generaciones, sin duda de que estás apostando para tu salud por los siguientes años, es muy importante. Cuando hablamos de esos factores de riesgo hereditarios, genéticos, la identificación de familias donde pudiera haber alguna alteración genética. Y hoy estos estudios genéticos, la realidad es que cada vez tienen más acceso, si lo puedo poner en esas palabras. El efecto Angelina Jolie sin duda tuvo un parteaguas en todo esto desde mi punto de vista histórico,
porque aunque ya conocíamos algunos de esos genes asociados, creo que ese evento hizo visual justamente lo que tú me estás diciendo. Hoy, alguna paciente con cáncer de mama o algunos otros cáncer puede estar presente alguna de estas mutaciones. Para ponerle nombre y apellido, se llama BRCA, ¿no? Uno de tantos genes y quizá uno de los más estudiados, que hoy día no solo es una medida de factor de riesgo, sino también es un marcador terapéutico. O sea, hay medicamentos en donde las personas que tienen BRCA pudiera ser una opción de blanco de terapia para todo esto. Estos estudios para determinar ese BRCA en todos estos años cada vez se han vuelto mucho más accesibles a tenerlos. Hoy una prueba de esa pudiera decir que el costo es tan sencillo de adquirir y tan rápido que vamos a tener esa información. Entonces puedes identificar a qué grupo de personas sanas que tuvieron un familiar con BRCA hiciéramos o hagamos alguna medida de reducción de riesgo. Y hay muchas medidas. Hay algunas medidas farmacológicas, hay algunas medidas quirúrgicas como la de Angelina Jolie, de disminuir la cantidad de tejido, le quitaron las mamas, y eso reduce su riesgo, por poner un ejemplo, del 80% a un 2%. Entonces, hay diferentes estrategias. La vida nos ha ido enseñando y la información científica nos ha ido enseñando en quién hacer alguna acción de reducción de riesgo y en quién vale la pena un poco esperar. Entonces, sí hay un cambio sustancial en entender estos factores de riesgo. Y bueno, también por un lado están los factores de riesgo, el diagnóstico que tiene que ser oportuno, que tiene que ser preciso, y por otro lado está el tratamiento, ¿no? Que muchas veces va asociado a una cirugía, ¿no? Me gustaría que nos platicara un poquito cómo es esta relación, ¿no? Entre la cirugía oncológica y la medicina oncológica, ¿no? El tratamiento farmacológico y por qué es importante desarrollar investigación clínica también desde el área de cirugía oncológica, ¿no? Hoy hablamos mucho de detección oportuna, que es antes de que tenga síntomas una persona, encontrar el tumor que pudiera estarse gestando. Creo que ahora voy a ampliar esa frase de detección oportuna a diagnóstico temprano, y me refiero a diagnóstico temprano, es una vez que lo encuentras, conocer biológicamente y estratégicamente las características de ese tumor para saber qué hacer. Desde mi punto de vista, la cirugía oncológica es una parte del tratamiento. El tratamiento del cáncer de mama hay que verlo de una manera completamente global, que está compuesto por diferentes tratamientos. Hace un momento yo decía, el tratamiento de cáncer de mama tiene que ver con acciones locales y con acciones sistémicas. El tratamiento es único, nada más son diferentes momentos y elementos del tratamiento. Hay medicamentos que en la estrategia pueden darse antes de la cirugía o después de la cirugía, y me voy a ver muy futurista, a lo mejor durante la cirugía en algún momento. Y la cirugía es un tratamiento local como la radioterapia. Entonces, cuando tú diseñas el tratamiento, nada más pones todos los elementos que vas a necesitar, tanto de medicamento, luego la cirugía, luego la radioterapia y luego un poco más de medicamento. Lo que le toque a esa paciente. Literalmente como una infección. Lavo la herida, le doy antibiótico, vuelvo a lavar la herida, le doy más antibiótico. La cirugía oncológica, finalmente, tiene muchos objetivos. Durante todos esos objetivos tiene que estar perfectamente alineado con los momentos de los demás tratamientos, como oncología médica, los medicamentos o la radioterapia, para darle esa secuencia y esa precisión en los tiempos. Entonces, hoy estoy cada vez más convencido que la cirugía oncológica en cáncer de mama debe estar perfectamente ligado a todos los avances de investigación clínica,
preclínica, translacional, a todas las medidas, porque hoy los grandes avances que se van haciendo se dan en el tratamiento del cáncer de mama, no nada más en una partecita, no nada más en una molécula nueva, no nada más en una técnica de radiación, sino de manera global como un tratamiento único. Entonces, si los cirujanos no estamos involucrados en ese completo de tratamiento, desde entender la investigación, promoverla, hacerla y analizar los datos, pues estamos fuera de la jugada. Claro. Y en ese sentido, una de las terapias que ha aparecido, que ha surgido en los últimos años, son los medicamentos biotecnológicos y que hace un momento mencionaban, ¿no? El BRCA, que es un receptor que antes podía ser prácticamente una sentencia de muerte y hoy en día pues es una esperanza de vida, porque a través de ese receptor se pueden dar nuevas terapias. Bueno, no sé si lo dije mal, porque yo no soy doctor médico, pero... Quizá lo único pero, que precisaría con lo que dijiste es, tener BRCA no es una sentencia de muerte, sino es una sentencia de tener muchas más posibilidades de tener cáncer. Ok, sí. ¿Okay? Eso es lo que se sabía antes. Ahora lo que sabemos es, las pacientes que eran BRCA positivas tenían un comportamiento más agresivo. Ahora lo que sabemos es que las pacientes que tienen BRCA positivo o mutado, como mejor dicho es, hay un tratamiento que puede tener un impacto muy favorable en su tratamiento. Entonces, esa es la gran evolución en todo esto, en saber que antes era un factor de riesgo para que te fuera peor, ahora entender que es un factor pronóstico que si agregas el tratamiento adecuado, tienes un impacto favorable. Claro. Y mi pregunta más bien iba orientada hacia la aparición de los nuevos medicamentos biotecnológicos, ¿no? En cómo han surgido estas nuevas terapias que van siendo altamente específicas para un tipo de tumor o para para una molécula en específico y que permiten aumentar la calidad de vida de las mujeres y la sobrevida de un paciente diagnosticado con cáncer de mama. ¿Nos podría platicar un poquito cuáles son estas nuevas terapias o cuáles son las ventajas de los medicamentos biotecnológicos que han surgido en los últimos años? Fíjate, uno de los grandes retos desde el punto de vista quirúrgico es ese gran parteaguas de medicamentos tan específicamente producidos para responder una respuesta espectacular. O sea, nosotros venimos de prácticamente operar pacientes operables, ¿no? En esperarnos en los que eran inoperables y ahora en poner esos nuevos medicamentos biotecnológicos, dependiendo del receptor, el medicamento que le toca, y tener respuestas realmente espectaculares, tumores que medían varios centímetros, a que tengan una respuesta completa y luego no sepas en dónde está. Entonces nosotros los cirujanos hoy, conociendo esas características, tenemos que pensar antes que va a desaparecer el tumor o que tiene alta posibilidad de que responda el tumor y dejar nosotros una marca, dejar nosotros un clip en algún lugar en donde estaba el tumor para que cuando regresemos a hacer nuestro tratamiento local, pues ya veamos y vayamos y quitemos la zona que quedó o la zona que ya no se toca o la zona en donde hay cicatriz. Porque vamos hacia allá, o sea, vamos a cada vez hacer cirugías mucho menos extensas, porque pueden ser igual de efectivas gracias a esta multidisciplinariedad de dar los tratamientos adecuados, el biológico que le toca, conociendo el marcador que tenemos y tener un impacto, otra vez, global en la paciente, no solo en cantidad de vida, sino en su calidad de vida. En el momento que tú haces tratamientos menos extensa y más dirigidos, tienes un impacto directo en su calidad. ¿Y cuál sería, en ese sentido, la importancia de desarrollar investigación farmacológica en pacientes oncológicos, sobre todo muy relacionado a cirugía oncológica? ¿Por qué es importante esta vinculación de un cirujano oncólogo con la investigación farmacológica? Que tiene que ver con lo que nos estabas platicando. Claro. Yo creo que en el momento que tú estás involucrado con estas innovaciones desde el punto de vista farmacológico, mecanismos de acción, interacciones medicamentosas, respuestas esperables, sin duda tú vas adelantándote
a entender cómo, cuándo y dónde voy a actuar como cirujano oncólogo. A no operar a las pacientes porque van a tener grandes respuestas, a saber cómo operarlas porque seguramente el tejido va a ser diferente, seguramente el manejo del tejido para entender cómo valorar esas respuestas es diferente. O sea, nosotros de alguna forma somos una parte del equipo. En esto viene el que aplica el medicamento y el que va a leer el tejido residual, digas el patólogo, por ejemplo, o los biólogos moleculares, o diferentes. Entonces, el manejo del tejido, que es en donde nosotros a veces estamos, ha cambiado. El manejo de la pieza quirúrgica. Entonces, el entender justamente cómo va cambiando dependiendo de ese biotecnológico, si su mecanismo de acción es inmunología, si su mecanismo de acción es un anticuerpo monoclonal, si su mecanismo de acción es un inhibidor de algún receptor, el que sea. O sea, hoy cada una de esas acciones cambia nuestra práctica, si lo pongo en esa pared. Cambia la forma de yo hacer cirugía. Hoy probablemente yo me entrené en algunos momentos en hacer, voy a decir un ejemplo, cirugía oncoplástica porque tenía que quitar mucho más tejido y dejar cosméticamente una gran reconstrucción. Y ahora a lo mejor pues ya no tengo que hacer toda esa cirugía tan compleja porque pues de tener un tumor de 5 centímetros ahora lo tengo de 5 milímetros. Entonces cambia tu práctica en el día a día. Si tú vas a esperar a que te digan que tienes que cambiar, pues ya vas tarde. Entonces, sin duda, entre más nosotros conozcamos estos biotecnológicos, estas interacciones, cuándo actuar, cómo actúan, sin duda nos hace parte del equipo. Entonces, no tengo la menor duda que estas es un mar de oportunidades de cómo está cambiando la forma de ver el cáncer de mama. Claro, que lo que es muy importante es esta interdisciplinariedad, no solo para atender a los pacientes, sino para investigar y generar nuevas alternativas de tratamiento, ¿no? Que es súper, súper importante. ¿Alguna otra reflexión con la que te gustaría cerrar la entrevista, algo que nos quieras compartir? Pues, pues la verdad es que, o sea, yo me vivo muy afortunado y quiero compartir de que me parece que el tratamiento del cáncer y específicamente cáncer de mama es afortunadamente un continuo. Yo nunca me he vivido como de una manera muy estática. O sea, prácticamente lo que decimos hoy puede estar cambiando en los siguientes 3, 4, 5 años. Entonces, hoy es un área de oportunidad a todos los niveles para las pacientes, para los pacientes, en este conocimiento. Estoy convencido que la única forma que puedes estar teniendo esta plasticidad de cómo ver estos tratamientos y estas recuperaciones de estos pacientes es cuando te involucras entre más temprano en los procesos de investigación. Probablemente no puedo estar físicamente en las líneas celulares entendiendo esos receptores, pero sí puedo entender lo que necesitan de información ellos para ponerle un contexto clínico y que más rápido esas grandes investigaciones lleguen a mi paciente. Entonces, de alguna forma, esta comunicación que puede existir entre los que hacen ciencia muy básica, los que están haciendo estudios preclínicos o estudios clínicos con los que ya tenemos una paciente con nombre y apellido, entre más rápido nos involucremos en la comunicación, va a ser mucho más importante para que llegue esa información. Claro. Pues muchísimas gracias por la entrevista, doctor. Ha sido de verdad un inmenso placer tenerlo con nosotros. Y bueno, pues estamos en contacto trabajando con más proyectos. No, gracias a ti. Los esperamos. Síganos en nuestras redes sociales.